Buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar un tema bastante importante, ¿no? Dentro del ámbito y del curso de plan de formación, ¿no? En el ámbito de la capacitación, ¿no? Que es un tema que venimos ya desarrollando. Bien, el tema de hoy es cómo elaborar un plan de capacitación. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Bien, ¿qué es el plan de capacitación? ¿No? ¿A qué concepto nos lleva este plan de capacitación? Siempre hablamos constantemente de la capacitación, que todos debemos de estar capacitados, ¿no? Continuamente adquiriendo conocimientos, ¿no? Pero ¿qué es el plan de capacitación? ¿No? Es un proceso a corto plazo que se aplica de forma sistémica, de una manera sistémica, de una manera organizada, ¿no? Mediante el cual las personas obtienen conocimientos, actitudes y habilidades en función de objetivos definidos. Esa es la definición que le da Hidalberto Chavenato, ¿no? Una persona muy entendida en términos de recursos humanos, ¿no? Bien. ¿Cuánto tiempo debo capacitar? Esa es una de las preguntas que más se hacen las organizaciones y las empresas, ¿no? ¿Cuánto tiempo debo capacitar? ¿A cuántas personas debo de capacitar? Claramente esto se da en función, para empezar, del nivel de la organización, ¿no? Yo capacito dependiendo, ¿no? De qué tipo de organización tengo. ¿Cuánto tiempo debo de capacitar? Depende del puesto de trabajo, ¿no? Claramente todos los puestos de trabajo no requieren la misma capacitación o de repente la misma constancia en cuanto a términos de capacitación. Entonces, contar con buenos programas de capacitación de personal es una forma de atraer y retener al talento, de mejorar el ambiente laboral, ¿no? Y de asegurarte de que tus empleados sigan progresando en sus carreras. Ahora, debemos tener en cuenta, por ejemplo, que esta nueva generación de millennials, ¿no? De estos nuevos trabajadores que están saliendo hoy en día, son personas que buscan constantemente el crecimiento dentro de la organización, ¿no? Eso los lleva a estar de repente teniendo un nivel de rotación de entre 2 a 5 años, ¿no? Es lo que más o menos dura una persona en un trabajo, entre 2 a 5 años. Entonces, debemos de, mediante estos programas de capacitación, atraer ese talento, ¿no? Para retenerlo, ¿no? Claramente, si es un buen talento, lo requerimos en la empresa. Entonces, la capacitación está ligada directamente proporcional también a la productividad y al logro de objetivos, ¿no? Mientras más capacito, ¿no? Obtengo más productividad y por consecuencia también obtengo el logro de objetivos, ¿no? De la empresa. Ahora bien, toda capacitación debe de tener como soporte o como base la cultura organizacional de la empresa, ¿no? Yo capacito, pero también teniendo en cuenta lo que la empresa quiere lograr, teniendo en cuenta la misión, teniendo en cuenta la visión, ¿no? Ir por delante de la competencia puede suponer una ventaja competitiva muy alta, por lo que resulta imprescindible que los empleados adquieran conocimientos y actitudes que sean necesarios y capaces de ser transferidos a sus puestos de trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos acá, ¿no? En términos de capacitación, ¿en qué medida debe proporcionarse? ¿No? O sea, digamos que en la empresa en la que tenemos a cargo o en la que trabajamos, tenemos distintos niveles, ¿no? Está el nivel gerencial, el nivel ejecutivo, el nivel operativo, ¿no? Entonces, ¿en qué medida debo yo de capacitar al personal que está dentro? Vamos a tomar como ejemplo una minera, ¿no? Vamos a tomar como ejemplo una minera donde claramente tenemos varias áreas. Tenemos el área que está dedicada netamente al tema operativo, ¿no? O de producción, y el área administrativa, ¿no? Hemos puesto claros diferenciadores en estas dos áreas, ¿no? ¿Por qué hemos puesto esto? Porque en temas, por ejemplo, de seguridad, ¿no? El área que trabaja en la parte netamente operativa es un área que está en constante riesgo, justamente por la labor que desempeña, ¿no? Entonces, si es un área que se encuentra constantemente en riesgo, ¿no? El nivel de capacitaciones en términos de medidas de seguridad va a ser mucho mayor,
¿no?, que la capacitación brindada, por ejemplo, a un área administrativa. Si bien es cierto, ¿no?, al área administrativa también se le va a proveer de estas capacitaciones en términos de seguridad industrial, por ejemplo, en la parte operativa, que es la que está de frente de repente con los riesgos del día a día, estas van a ser o se van a dar de manera más continua. Por ejemplo, en el área de producción y el área que está directamente relacionada con las extracciones de minerales, ¿no?, con esta parte que incluso se meten dentro de las minas propiamente dichas, las capacitaciones son diarias, ¿no? Hay estos 5 minutos de capacitación que se da de forma diaria antes que el personal inicie sus labores, ¿no? Mientras que en el área administrativa, ¿no?, que no tiene un contacto directo de repente con el riesgo inminente, ¿no?, las capacitaciones pueden darse de forma semanal, ¿no?, de repente también mensual, ¿no? Pero entonces vemos aquí en qué medida se proporcionan ese tipo de capacitaciones. Depende mucho del puesto de trabajo, ¿no? Depende mucho de la exposición que tengamos, ¿no?, y qué tan frecuente estemos, por ejemplo, en el caso mencionado, en este ejemplo mencionado, con el riesgo, ¿no?, que determina un rubro como es el minero, ¿no? Bien, dicho esto, ¿no?, vamos a ver cómo crear un plan de capacitación, ¿no? Vamos a detallar cómo vamos a crear este plan de capacitación. Ahora bien, el plan de capacitación definitivamente, ¿no?, nos puede llevar al éxito de la empresa. Para elaborar un plan de capacitación de forma correcta, debemos seguir los siguientes pasos. Primero, vamos a hacer una detección y análisis de las necesidades. ¿Qué requiere, no es cierto? ¿Qué área requiere de repente ser capacitada? ¿No? Vamos a ver también quiénes requieren ser capacitados. Entonces, vamos a detectar y analizar qué cosa es lo que le falta a mi área o a mi empresa o a mi organización. Ahora bien, vamos a definir los objetivos, qué cosa vamos a querer lograr, ¿no?, instaurando este plan de capacitación. Vamos a identificar a quién va dirigido el programa, ¿no? Este programa vamos a ver a quiénes, ¿no? Va a ser para toda la organización, voy a segmentar, ¿no es cierto? Posteriormente se selecciona el programa más adecuado. Vamos a ver qué formatos vamos a usar para poder brindar esta capacitación. Vamos a comunicar y difundir el programa de capacitación al personal. Recordemos que si bien es cierto, yo voy a elaborar este plan de capacitación, entonces tengo que hacer reconocimiento a todo mi personal qué cosa es lo que va a lograr con esa capacitación, qué es lo que se espera del participante, ¿no?, al momento que tome también esa capacitación. Luego tenemos la ejecución del plan de capacitación, ya la capacitación propiamente dicha, ¿no? Tenemos la evaluación del plan de capacitación, quiere decir cómo yo evalúo si la capacitación ha sido positiva o no, ¿no? Y posteriormente la implementación de acciones de mejora, ¿no? Una vez que ya pasé por todas estas fases o por todos estos pasos, ¿no? ¿Dónde están las falencias, ¿no?, y cómo puedo mejorarlas? Entonces, bien, vamos por el primer punto, que es detección y análisis de las necesidades. ¿Cómo yo evalúo mis necesidades? ¿No? ¿Cómo yo sé o no sé, de repente, qué es lo que le falta a mi empresa? ¿No? A través de un análisis FODA, ¿no?, podemos identificar estas fortalezas, estas debilidades en el ambiente laboral. Es decir, vamos a tomar conocimiento sobre las necesidades de conocimientos del colaborador, el desarrollo de competencias y habilidades y de desempeño, ¿no? Para identificar las necesidades de formación de la empresa debemos comparar, ¿no?, las competencias actuales, ¿no?, versus a las competencias futuras que necesito de ese colaborador para el logro de objetivos de la organización. En la actualidad, los puestos de trabajo cambian rápidamente para poder adaptarse al mercado, eso lo sabemos, ¿no? Lo que supone que las exigencias requeridas a los trabajadores también se modifiquen. Por esto, ¿no?, esta fase es indispensable, ¿no? Identificar y analizar qué es lo que nos falta, cómo
colaborador, que es la forma individual, como área, que es ya el trabajo propiamente en equipo, y posteriormente también como organización, que ya estamos hablando como un todo, ¿no? Bien, entonces tenemos aquí el uso, ¿no?, de esta herramienta, que es muy importante, que es el FODA. En realidad, esta herramienta se viene usando ya desde muchos años atrás y sigue vigente, ¿no? Bien. Luego también tenemos el definir objetivos. Ese es el segundo paso, ¿no? El definir objetivos, ¿no?, se da una vez ya, obviamente, identificadas las necesidades, ¿no? Se elabora el contenido del plan, las actividades, los cursos, etc. El objetivo que se establezcan debe ser medibles, alcanzables, ¿no? Debemos ser también conscientes de que si queremos lograr un objetivo, pues tiene que ser algo que la organización pueda lograr, ¿no? No puedo poner de repente objetivos pues inalcanzables, ¿no? Entonces, muchas organizaciones de repente están empezando y ya quieren pues niveles de venta altísimos y eso no se va a poder, no va a poder ser, ¿no? Entonces, en este punto, una vez detectadas ya las necesidades de la organización, se elabora todo este plan, ¿no? Y debe hacerse un análisis, ¿no? Un análisis de todos los conocimientos, ya hemos visto de habilidades, actitudes, etcétera. Pero también se debe tener en cuenta 4 aspectos fundamentales, ¿no? Que es la definición de los objetivos de la capacitación, los objetivos finales, los objetivos específicos y los deseos de motivación. ¿Qué me indican estos objetivos de la capacitación? ¿No? Son los resultados a los que se quiere llegar instaurando este plan de capacitación. Y para ello es necesario definir 2 niveles de objetivos, tanto el objetivo final como el específico. Ahora, ¿qué me indica el objetivo final? ¿No? El objetivo final indica la conducta que mostrarán los trabajadores al finalizar la capacitación, ¿no? Según la teoría del aprendizaje, ¿no?, todo conocimiento nuevo adquirido produce en la persona un cambio de conducta, ¿no? Entonces, queremos saber cómo va a actuar, ¿no?, un colaborador después de todo el conocimiento adquirido. Tenemos también los objetivos específicos, ¿no?, que son objetivos de menor nivel y estos van a ser logrados a un largo plazo. Quiere decir que conforme vaya avanzando en su trabajo, ¿no?, estos conocimientos adquiridos, ¿no?, producto de la capacitación, van a ir mejorando su trabajo de forma progresiva. Tenemos también lo que es el deseo y motivación de la persona, ¿no? Para que se tenga un aprendizaje óptimo, los participantes o los colaboradores deben de reconocer la necesidad del conocimiento o habilidades nuevas, ¿no? Debo ser consciente, ¿no?, como colaborador, que yo necesito esa capacitación para mejorar mi trabajo, ¿no? Ahora bien, dentro del tema de los objetivos hay una herramienta que también es muy usada, es muy importante, ¿no?, en cuanto a la medición de objetivos, y es la herramienta SMART, ¿no? Esta herramienta que nos indica que los objetivos que se planteen, ¿no?, deben ser detallados, ¿no? Deben plantearse de una forma detallada, de una forma correcta, ¿no?, de una forma específica, ¿no? También nos indica, ¿no?, que deben de ser medibles estos objetivos, ¿no? Lo que yo les decía, de repente necesitamos objetivos que sean alcanzables, pero que a la vez también se puedan medir, ¿no? ¿Cómo sé yo entonces si las capacitaciones que yo estoy dando dan resultados o no? Lo tengo que medir. La única forma de evaluar la efectividad de un programa de capacitación es midiendo, ¿no? Asegurarse desde el principio que sean medibles, ¿no?, para tener un mejor conocimiento de los resultados de esa capacitación, ¿no? Tienen que ser también alcanzables. Los objetivos tienen que ser realistas, ¿no? No puedo poner objetivos inalcanzables, cosas que no voy a poder lograr, porque claramente nos va a llevar a un tema de frustración, ¿no?, de fracaso por parte de los colaboradores. Tienen que ser también relevantes, tienen que ser importantes para la empresa, tienen que querer lograr algo. Si yo me pongo un objetivo que de repente no suma, ¿no?, a la organización, entonces, ¿para qué lo pongo?, ¿no? Tienen que tener un tiempo,
¿no? Tienen que tener plazos de tiempo. Se debe establecer tiempos limitados, ¿no? En el que los empleados deban ser capaces de adquirir estos objetivos, ¿no? Un marco de tiempo apropiado es necesario, ¿no? Claramente, si yo propongo un objetivo, ¿no? Se supone que este debe de lograrse en un periodo de tiempo. No se supone que la capacitación yo la doy y tengo de repente un periodo de tiempo ilimitado para que sea logrado. No, ¿no? Estos objetivos, por ejemplo, yo necesito que sean cumplidos en un lapso de 3 meses, de 6 meses, ¿no? Entonces, esta herramienta nos ayuda a considerar todos estos puntos, ¿no? A tener que llevar a cabo, ¿no? Todos estos puntos dentro de la medición, ¿no? En la capacitación. Bien, tenemos también identificar a quiénes va dirigido el programa. Si bien es cierto, es importante que todo el personal de una empresa reciba capacitación, como ya hemos dicho, va a depender mucho del puesto de trabajo. Entonces, al momento de hacer esta identificación en el programa, ¿no? Se va a seleccionar a las personas a quien se va a dirigir la capacitación. De repente, seguimos con el ejemplo que habíamos puesto al inicio, ¿no? A los operarios o este nivel operativo que está en la parte de minas, de repente requieren capacitación constante, capacitación mucho más detallada sobre el ámbito de seguridad industrial, cosa que no requeriría la parte administrativa. La parte administrativa va a requerir capacitación, por supuesto, tiene que ser también así porque es propio de la cultura organizacional de la empresa, pero no en la medida que lo requeriría un operario, que está en constante movimiento, ¿no? La misión es impactar positivamente, ¿no? El objetivo de identificar a esta persona es que impacte esa capacitación positivamente en el actuar de esta persona. Recordemos, ¿no? Que estos objetivos también se dan tomando en cuenta la cultura organizacional. Estos objetivos tienen que ser asimilados, ¿no? Interiorizados por cada colaborador. El programa debe estar creado para el beneficio del colaborador y de la empresa, claramente, ¿no? Si yo capacito a alguien, no solamente va a ser a mi beneficio a nivel empresa, ¿no? También necesito que el colaborador se beneficie, se sienta identificado, sienta que la empresa está apostando por él para que pueda desempeñar mejor su trabajo, ¿no? Bien. El otro paso o la otra fase es seleccionar el programa más adecuado, ¿no? Esto es uno de los pasos más delicados por cuanto hay que tener en cuenta la inversión más de dinero es el tiempo que se va a emplear, ¿no? En este punto de seleccionar el programa más adecuado es importante determinar el formato en el que va a ser dado este programa, ¿no? Entonces, una vez que se ha identificado ya los objetivos de la empresa, las necesidades y todo esto, ¿no? Hay que pensar en el formato que se va a utilizar, que son una de las decisiones más importantes, ¿no? En este punto, el formato representa que se haga de forma presencial o en línea, o se adquiera también este formato mixto, ¿no? Que es el blended learning, ¿no? Este formato mixto que ya sea presencial o en línea. Debido a la coyuntura, ya sabemos que va a ser un poco difícil que sea presencial, pero bueno, hay algunas empresas que van a optar por el formato mixto, como otras full online o en línea, ¿no? Otro punto a tener en cuenta aquí es la facilidad del feedback y la interacción. Es importante conocer, ¿no? ¿Qué piensa también el colaborador sobre esta capacitación? Es bastante importante, ¿no? Supóngase que yo elijo de repente un programa de capacitación y simplemente no lo entienda, ¿no? Entonces, hay que olvidarse de las aburridas clases en las que los alumnos solamente escuchan sentados una capacitación, ¿no? Hay que dejar también espacio para las preguntas, ¿no? Necesitamos ese feedback, necesitamos esa interacción de parte del colaborador que asegure la absolución de dudas, ¿no? De parte de todo trabajador. Fomentar la práctica o el learning by doing, ¿no? Fomentar que el alumno esté constantemente también
capacitándose, estimular el hecho de que puede seguir aprendiendo, ¿no? Mediante ejercicios prácticos. De repente tengamos en cuenta que las capacitaciones no parten solamente de un tema teórico, también hay una parte práctica. Por ejemplo, siguiendo este ejemplo de la mina, ¿no? Estos trabajadores que se desarrollan en minas, ¿no? Las capacitaciones dadas al personal operario se dan en el formato tanto teórico como práctico, cosa que, por ejemplo, no sucedería a nivel administrativo, ¿no? En el nivel administrativo solamente va a suceder a nivel teórico, ¿no? Porque es un nivel que no requiere tanta interacción, ¿no? Con la parte productiva. Entonces, tenemos que ver acá que las personas en este punto pueden incluso usar simuladores, ¿no? Simuladores para aumentar el impacto de estos programas de capacitación. Simuladores en la práctica, por ejemplo, ¿no? Estos operadores que están en constante riesgo, ¿no? Entonces usan este tipo de prácticas con el fin de poder mejorar ese performance dentro de su trabajo, ¿no? Bien, dividir los contenidos. Cuando tenemos estas capacitaciones online, ¿no? No hay nada más aburrido de repente que una capacitación dure 3 horas, 4 horas, ¿no? Y en ese punto los organizadores de este tipo de capacitaciones tienen que hilar fino. No se trata de aburrir a un colaborador, no se trata que se duerma, ¿no? Se trata que interiorice todos los conocimientos. Ahora, este tipo de capacitaciones pueden darse en periodos distintos, ¿no? De repente hay una capacitación pequeña de media hora o una capacitación de 1 hora, al otro día pueden ser la otra parte de esta capacitación, ¿no? Que claramente unido se hace una sola capacitación, ¿no? Pero no se trata pues de atimorrar de cosas al colaborador, sino más bien de darle las facilidades de que pueda comprender, ¿no? Lo que se quiere transmitir. Bien, los alumnos deben ser autónomos, ¿no? Hay que darles la libertad, ¿no? Y así como le damos la libertad, que asuman también la responsabilidad de entender que una capacitación no solamente resulta en beneficio de la organización, sino también de ellos mismos, ¿no? Una capacitación los ayuda a ellos a mejorar su trabajo, ¿no? Y todo conocimiento adquirido en una empresa te va a servir para otra cuando así lo desees y vayas a otra empresa, ¿no? Entonces hay que quitarse de repente esta forma de pensar de que yo capacito a mi personal y el personal piense de que solamente me va a servir para esos conocimientos para esa empresa, ¿no? O sea, el colaborador en realidad no me está haciendo un favor tampoco al capacitarse, ¿no? El colaborador al capacitarse está asumiendo la responsabilidad de trabajar en una organización que está apostando por él, ¿no? Porque, o sea, ¿cuántos colaboradores hemos querido de repente algún tipo de capacitación en alguna empresa y no la brindan, ¿no? Con decir, bueno, capacítate tú por tu lado, hicieron bastante, ¿no? Entonces, hay que también valorar, ¿no? Que las empresas apuestan, invierten, ¿no? Por este talento humano. Bien, en este punto también se toma en cuenta que hoy en día las capacitaciones están apostando mucho, he visto mucho en varias empresas, por la gamificación o el tema de capacitación, pero por estas interfaces de juegos, ¿no? Que hacen que el colaborador interactúe, pero en una forma pues de juego, ¿no? De jugar, de ver cómo actuarían, pero no de esta forma aburrida, sino de esta forma más dinámica, más proactiva con el colaborador, ¿no? Bien. El otro paso es comunicar y difundir el plan de capacitación. A ver, en este punto, ¿no? Es bastante importante que el colaborador conozca qué beneficios va a obtener de esta capacitación, ¿no? En qué va a mejorar su trabajo, qué es lo que se espera de él, ¿no? Y explicar a todos los miembros de una forma detallada, ¿no? Incluso los tiempos que va a tomar, ¿no? Y esto simplemente se da por un tema de comunicación. Ahora,
¿De qué manera se difunde este plan de capacitación? De diversas maneras, ¿no? Están ahorita los mails, ¿no? Mandan emails o correos de repente indicando eh, todo este plan de capacitación. La comunicación va desde jefes a empleados, ¿no? De repente hay una campaña también de difusión, ¿no? Sobre este plan de capacitación que en realidad debe ser ambiciosa, porque se quiere lograr que el colaborador se comprometa, ¿no? Con la organización. Entonces, se debe explicar con lujo de detalles los objetivos de la capacitación, el tiempo que tienen para completarla, los beneficios para los colaboradores y para la empresa también, ¿no? Se debe de escoger eh, las mejores herramientas para difundir toda esta información, ¿no? Hay que ser muy visual, ¿no? Para poder difundir, ¿no? Por ejemplo, les pongo un ejemplo en el caso de estas minas, ¿no? Y lo tomo mucho como ejemplo las minas porque son empresas que son muy comprometidas, tanto con el colaborador como con su cultura organizacional. Entonces, desarrollan mucho el ámbito del talento humano. Por eso es que pongo mucho de ejemplo estas minas, ¿no? Eh, Cuando quieren, por ejemplo, realizar estos planes de capacitación son muy visuales, ¿no? Mandan a poner en sus periódicos, murales, o tienen un área destinada, por ejemplo, para poner afiches bastante grandes donde te indiquen la ruta que va a seguir este plan de capacitación. Entonces, son muy visuales, ¿no? Son muy gráficos, te proporcionan infografías, de repente con data, donde te explica qué se logra, cuánto se logra, cuál es el nivel de cumplimiento, los índices que reportan mejoras. Entonces, en este punto, el plan de capacitación debe ser altamente visual, ¿no? Se debe utilizar canales diversos, en realidad, pero los tecnológicos como que están más a la mano, ¿no? Pueden, como ya les dije, puede ser un tema de correos electrónicos, puede ser WhatsApp, incluso llamadas telefónicas, redes sociales, ¿no? Hoy en día las empresas todo lo publican en redes sociales, entonces no es que solamente mi empresa se esté enterando, ¿no? O la organización se esté enterando, sino todos se están enterando que cuáles son las medidas que estoy adoptando frente a esta situación. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es las capacitaciones y los cuidados que están tomando frente al coronavirus, ¿no? Muchas empresas están colgando en redes cuál es el plan que están asumiendo para poder proteger al colaborador, ¿no? Y hacer énfasis básicamente en los beneficios personales y profesionales que nos otorga el capacitarnos de forma continua, de forma constante. A la fecha, he visto pocas personas que se nieguen a obtener capacitaciones. Sí hay personas que, bueno, a veces tienen este pensamiento de ¿para qué? ¿No? ¿Para qué? Me hacen perder tiempo, y yo ya lo sé, ¿no? Hay personas todavía sí, pero son muy pocas. Gracias a Dios, al menos la cultura aquí en Perú es la de seguir constantemente en conocimiento, seguir adquiriendo conocimiento, seguir perfeccionando nuestras habilidades y nuestras competencias, ¿no? El otro punto es la ejecución del plan de capacitación, ¿no? Si realizas una capacitación online, es especialmente importante, ¿no? Que funcione a la perfección, ¿no? Que estos sistemas para la capacitación funcionen a la perfección. Durante todo el tiempo que dure la capacitación, se debe monitorear el progreso de los alumnos, claramente, ¿no? Se debe contar con el apoyo de los CEOs, ¿no? Se debe contar con el apoyo de los jefes, de los gerentes, ¿no? Y debe de haber una comunicación constante, ya dado el plan de capacitación. En este punto, tenemos que saber qué son estas plataformas e-learning, cómo se usan, qué es el LMS, ¿no? Y qué son los sistemas de gestión de aprendizaje, ¿no? Ya estamos en plena ejecución, estamos ya en el camino de la capacitación. Cuando hablamos de sistemas de gestión de aprendizaje, ¿no? O Learning Management System, nos estamos refiriendo a plataformas digitales, ¿no? Que claramente brindan estos servicios de forma online, ¿no? Donde permiten la creación de un sistema formativo similar a un campus o escuela. Y son las denominadas plataformas e-learning. Las más conocidas son las que vemos en
en la pantalla, en la imagen, ¿no? Algunas son pagadas y otras son gratuitas, ¿no? Claramente. Bien. La capacitación a distancia hoy ya no es un tema opcional. Hoy ya es un tema de necesidad, más que el que ver si lo uso o no, ¿no? Quizás antes de la pandemia como que había ciertas dudas, ¿no? O como que era una alternativa de repente, ¿no? Bueno, tengo esta herramienta, la puedo usar, genial, ¿no? Pero ya no es un tema opcional, ¿no? Entonces, para que un plan de capacitación exitoso sea o no a distancia, siempre se debe conocer bien al equipo e identificar las fortalezas y las debilidades también, ¿no? Como les mencionaba, eh, hoy en día hay pocas personas, al menos después de esta pandemia, después de estos meses de confinamiento, que ya no se vean familiarizadas con el entorno virtual. Muy pocas, ¿no? Entonces, los que no sabían antes de la pandemia han tenido que aprender y los que ya sabían se han perfeccionado, ¿no? Entonces, lo único que había que en todo caso en este punto identificar es ver si de repente el colaborador tiene los recursos necesarios para poder hacer la conectividad. Si tiene de repente una máquina adecuada, ¿no? O si tiene la velocidad en el Internet para hacer el procesamiento de la información o su trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, hay que plantearse los objetivos también de lo que se quiere lograr con la capacitación, ¿no? Ese es el punto más importante, porque yo capacito, pero tiene que haber una razón. Tengo que querer lograr algo, ¿no? Y obviamente tengo que medirlo, ¿no? No es que yo capacito porque quiero que todo el mundo se entere y ya, o solamente por cumplir con la norma, ¿no? En el caso, por ejemplo, del tema del COVID, no es que yo voy a capacitar solamente porque si me cae la SUNAFIL o el Ministerio de Trabajo me van a multar, ¿no? O sea, ya debemos de dejarnos de repente como empresas de esas criolladas, ¿no? En las que solamente capacito para que no me multen, ¿no? Capacito porque hay un recurso valioso, porque hay un recurso importante, que es el talento humano dentro de mi organización. Capacito, ¿no? Porque en la medida que este talento humano avance, avanzan mis objetivos como organización. Capacito por un tema de humanidad. O sea, si yo tengo a estos operarios en estas minas, sería un crimen no capacitarlos, ¿no? Porque sé que se están exponiendo, sé que su trabajo es de riesgo, ¿no? Entonces, es necesario, obligatorio, ¿no? El tener que capacitarlos. Bien, es fundamental cuidar la experiencia del colaborador. Yo necesito de parte del colaborador este feedback que me permita conocer en qué medida la capacitación le ha sido productiva o no, ¿no? Entonces yo necesito conocer. No solamente se trata de brindar la capacitación y si lo entendió bien y si no lo entendió tampoco. Eso no es así, ¿no? Entonces, en lo posible conocer la experiencia de este colaborador cuando interactúa con plataformas que no conocen. Muchos no conocemos plataformas. Hay una infinidad de recursos, de herramientas, de plataformas a utilizar para el tema de capacitación. Sin embargo, no las conocemos, pero conforme vayamos utilizándolas, claramente nos vamos a familiarizar, ¿no? Pero es necesario conocer lo que el colaborador nos puede decir de estas plataformas. De repente no son muy didácticas, ¿no? O de repente no son muy entendibles, de repente hay muchos pasos para tener que acceder o ingresar al campus, qué sé yo, ¿no? Entonces hay un sinfín de información que necesitamos, ¿no? Del colaborador, ¿no? Que nos diga, ¿no? Bien. Herramientas actuales que también se utilizan para capacitación. Claramente tenemos ahora los webinars, los cursos virtuales, las clases magistrales, ¿no? Y la capacitación, no podemos desviarnos de este punto, que la capacitación es una de las inversiones más rentables para cualquier empresa, ¿no? Sin capacitación es difícil que una empresa avance, ¿no? Sin capacitación, simplemente el colaborador se va a ver desmotivado, ¿no? Porque se va a dar cuenta que la empresa no apuesta por él, ¿no? La empresa no apuesta, no invierte, entonces el claro resultado es la dejadez, la desmotivación, el cero logro de objetivos, ¿no? Bien. Tenemos allí algunas herramientas que han sido utilizadas, ¿no? En medio de esta crisis, de esta pandemia, que su uso subió del 60% que eran utilizadas antes de la pandemia, subió a un 150%.
¿no? Entonces, hemos visto que el tema online ha sido un factor clave en la medida de que hemos podido avanzar como empresas para poder desarrollar actividades. Si no hubiese habido toda esta tecnología hoy en día, posiblemente simplemente las cosas hubiesen tenido que parar, ¿no? Parar y retomar 5 o 6 meses después, que hubiese sido una catástrofe, ¿no? En términos organizacionales y laborales. Bien, la otra fase es la evaluación del plan de capacitación, ¿no? Claramente, después de una capacitación es importante conocer qué piensa el colaborador. Entonces, hay puntos que evaluar, ¿no? Se evalúan los resultados del plan, ¿no? Se evalúan los pros y los contras. Se analiza lo que no se ha hecho bien para justamente irlo mejorando en el futuro. Entonces, hay 4 puntos o 4 niveles importantes en esta evaluación del plan de capacitación, ¿no? Vamos a tomar como referencia los 4 niveles puestos por Kirkpatrick, ¿no? Donde nos indica, por ejemplo, que hay que analizar la reacción. La primera forma de evaluar un programa de capacitación es a través de entrevistas y encuestas, ¿no? Preguntándole a los empleados si les ha gustado la capacitación, si la recomendarían a los compañeros y cuánto han aprendido. Es importante que las entrevistas y las encuestas se realicen antes de la capacitación, durante la capacitación y también después de la capacitación. Supongamos que la capacitación no solamente dura un día, de repente es una capacitación de una semana. Entonces, yo hago mi encuesta o mi entrevista al colaborador antes, ¿no? Hago también esta encuesta o entrevista durante la capacitación para conocer en tiempo real, ¿no? En el tiempo que se está dando esta capacitación, las apreciaciones de este colaborador, y también puedo realizar estas entrevistas o estas encuestas después de la capacitación. Esto con el fin de poder medir, ¿no? La evolución del colaborador frente a la capacitación que se está brindando, ¿no? Tenemos también el aprendizaje. En esta fase debemos evaluar si los empleados han logrado conseguir los objetivos que se habían marcado. En caso los objetivos sean, obviamente, a corto plazo. Hay objetivos que son a mediano plazo, hay objetivos que son a largo plazo, ¿no? Es aquí donde se deben de llevar a cabo exámenes, test, pruebas, que definan con precisión la mejoría, ¿no? Y el rendimiento que tiene el colaborador frente a la capacitación otorgada, ¿no? Tenemos también la conducta, ¿no? Este comportamiento, ¿no? Hay ocasiones en las que las capacitaciones en realidad buscan cambiar hábitos, ¿no? Buscan cambiar comportamientos. La pregunta es, ¿lo voy a poder lograr? ¿No? Con esta capacitación lo he logrado, me ha enseñado. En este punto, un ejemplo bastante importante es, y reincido nuevamente en el ejemplo de la mina, ¿no? Yo que quiero cambiar con la capacitación en temas y en términos de seguridad, que el colaborador asuma la cultura organizacional, ¿no? Accidente cero, ¿no? Ese es el lema de toda organización que trabaja con factores de riesgo, ¿no? Como es la minería, temas industriales, ¿no? Fatalidad cero, ¿no? O sea, no quieren que haya ningún accidente, ¿no? Entonces, pero ¿cómo yo logro que realmente no haya ningún accidente? Con la capacitación. Y en este punto, quiero que la persona o el colaborador que ingrese a mi empresa, ¿no? O a la organización, asuma de que cuidándose, ¿no? Va a evitar justamente cualquier accidente, cualquier fatalidad, ¿no? Entonces, de allí que se desprende la relevancia de que el comportamiento de estos colaboradores cambie, ¿no? De repente yo vengo de otra organización donde la seguridad no era tan importante, donde los factores de riesgo no eran tan importantes o no eran relevantes, ¿no? Pero al ingresar a una empresa con altos niveles de riesgo por accidentes de trabajo, accidentes laborales, entonces debo interiorizar esa cultura de cuidado, esa cultura de salud, esa cultura de seguridad, ¿no? Bien.
Tenemos también el otro punto, ¿no? O el otro nivel, que son los resultados. Ha llegado el momento, ¿no?, de ver si realmente se consigue el objetivo que se había propuesto al inicio, ¿no? Realmente estoy logrando que la capacitación surja el efecto esperado, ¿no? O no lo estoy logrando. En este punto ya se analizan mediante evaluaciones, mediciones, métricas, indicadores, etcétera, ¿no? Todos estos datos no deben servir solo para evaluar el programa de capacitación, ¿no?, sino también para ese feedback que es necesario, ¿no?, frente a la experiencia de aprendizaje de cada colaborador, ¿no?, y de mejorar claramente su futuro, ¿no? Bien. Otro punto importante que las empresas ya vienen adoptando, en realidad muchas empresas solamente se quedan en este punto, ¿no? En la evaluación del plan de capacitación, ¿se interiorizó, no se interiorizó, dio resultados, las conductas han sido abordadas, ¿no? O cuál es la reacción del colaborador. Muchas empresas se quedan aquí, pero la idea es ir un poco más allá, ¿no? Ya con la implementación de acciones de mejoras, ¿no? Si bien es cierto, hay capacitaciones que están surgiendo su efecto, ¿no? Y bien por ello, ¿no?, mediante el informe que arroje este tipo de capacitaciones, ¿no?, es que se establecen claramente los resultados, pero en base a los resultados es que yo voy a evaluar si es que necesito mejorar, de repente no es suficiente con una sola capacitación, ¿no? Entonces, ¿por qué me voy a cerrar a simplemente conformarme con el hecho de que si la capacitación dio resultados o no los dio? Implemento esas acciones de mejora que permitan obtener los resultados esperados, ¿no? Volvamos al ejemplo del rubro de mina, ¿no? Hay un nuevo colaborador, ingresa, se capacita, va asimilando el comportamiento adecuado dentro de la organización que se da en términos de seguridad, en términos de salud, ¿no? Pero quiero ir más allá, quiero ver los resultados. Claramente, con una sola capacitación, no es que voy a asumir toda la cultura organizacional de la empresa, ¿no? Claramente tienen que haber más capacitaciones, pero también va a llegar un momento, ¿no?, en que de repente de aquí a los 3, 6 meses, ese colaborador, más allá del hecho de recibir o no capacitación, ya solo se va a dar cuenta que si no asume esa cultura organizacional de seguridad, puede desatarse una fatalidad, tanto por el bien de la organización como por él mismo, va a asumir ya ese rol, más allá del tema de las capacitaciones, ¿no? Entonces, ya simplemente veo que ese colaborador está dando los resultados esperados a un, de repente, mediano o largo plazo, pero, ¿no?, que ya no va a ser un colaborador del que yo tenga que estar detrás como organización para que cumpla las normas de seguridad, ¿no? Es lo que, por ejemplo, ahorita se da en medio de esta pandemia, ¿no? El gobierno, por ejemplo, ¿cuántas veces ha dicho, no salgan, hay toque de queda, esto es contagioso, usen mascarilla, de repente el protector facial? La pregunta es, después de 6 meses, con toda la información brindada, y las personas no hacen caso, la pregunta es, ¿yo tengo que estar detrás de ellos? ¿O ya las personas como tales, como seres pensantes, tienen que haberse dado cuenta que si hasta este punto no reacciono con todo lo que pasa, con todas las muertes, con todos estos eventos que se dan, o sea, ¿qué más me va a hacer reaccionar? O sea, si bien es cierto, el gobierno en este punto se ha encargado de establecer más camas, qué sé yo, ¿no? Pero, o sea, no va a estar detrás de cada uno o detrás de cada persona. Entonces, lo mismo se da también en la organización. Va a llegar un momento en que si el colaborador no se adecua a estos términos de seguridad dentro de la organización, o sea, si no interiorizas nuestra cultura organizacional, por más que te capacite, simplemente no te interesa asumir un comportamiento adecuado. Entonces, ¿en qué va a desencadenar una conducta inadecuada en este rubro? En un despido, porque la organización no puede estarte capacitando todos los días del año para que tú
nunca tomes conciencia y nunca sumas lo que debes hacer, ¿no? Dentro de tus funciones y dentro de tu rol, ¿no? O dentro de tu trabajo en la organización. Entonces, a lo que voy, la organización te va a dar las herramientas, ¿no? Para que desempeñes bien tu trabajo, pero depende de ti, ¿no? Coger esas herramientas para que sigas creciendo. Porque si no es así, la organización lo que va a decir es, bueno, esta persona ya lleva 6 meses acá y de repente no se protege, sigue entrando como si nada a las zonas de riesgo, no usa casco. Entonces, o sea, yo no puedo estar como niñero detrás del colaborador, ¿no? El que quiere aprender aprende y el que no quiere aprender no aprende, ¿no? Entonces se da ese espacio para implementación de estas mejoras, pero finalmente la empresa lo que va a evaluar es un resultado, ¿no? Dependiendo ya del tiempo que establezca es un resultado. Si al término de este tiempo el resultado es positivo, entonces la persona va a tener las mejores oportunidades de seguir creciendo. Y si no lo es, va a tener que ser despedida, ¿no? Bien. Claramente hemos visto cómo las consecuencias de no capacitar al personal pueden traer consecuencias muy graves, ¿no? En el entorno organizacional, la relación dentro de los equipos de trabajo se va a deteriorar, ¿no? Ya no solamente se trata de evaluar su trabajo, ¿no? Con la mayor eficiencia y eficacia, sino en este punto también tenemos que evaluar las habilidades blandas, ¿no? De repente, este colaborador de esta mina es un excelente profesional, o sea, en términos teóricos es el mejor, se desarrolla increíblemente, pero si no es responsable en términos de seguridad, no le interesa de repente la cultura organizacional y sigue haciendo su trabajo como si él estuviera solo, entonces va a originar, ¿no?, que haya este quiebre con las demás personas que sí apuestan por la cultura organizacional y que sí apuestan por la seguridad en el trabajo, ¿no? La motivación de cada colaborador va a disminuir drásticamente, ¿no? Como les decía en un inicio, el que no capaciten al personal da indicadores de que la empresa no está muy comprometida con el desarrollo del colaborador y por ende el colaborador dirá, si la empresa no apuesta por mí, yo tampoco tengo por qué apostar por ella, ¿no? Es la relación causa-consecuencia, ¿no? El desarrollo sostenido de la empresa se vuelve un imposible, ¿sí? Varias veces hay un clima laboral bastante tenso, ¿no? Bastante complicado, bastante complejo, ¿no? Los trabajos requieren de cada vez más supervisión. Claramente, si no hay una capacitación, ¿cómo sé yo que el colaborador interioriza lo que yo necesito que interiorice como empresa, ¿no? Entonces, tengo que estar detrás de él. Y no es la idea, ¿no? La empresa no es niñera, ¿no? La empresa te da lineamientos para poder desempeñar tus funciones dentro de la organización. Aumentan los accidentes de trabajo, ¿no? Es justamente por eso es que tomo muy en cuenta el ejemplo de la mina, como les digo, porque la mina son una de las empresas o de las organizaciones que son más completas en términos de adecuación del talento humano, ¿no? Eh, Son las que más cumplen, ¿no? Bueno, a la par de los ejercicios, de los beneficios laborales del colaborador, que claramente no, difícilmente evaden temas de sus pagos y todo eso, ven mucho también el tema de habilidades blandas, ¿no? Si el colaborador realmente encaja o no en esa cultura que la empresa necesita, ¿no? Porque más allá del tema técnico, necesitan que la persona esté comprometida, ¿no? Y eso implica de que la capacitación también nos provea de más herramientas para disminuir los accidentes de trabajo, ¿no? Bien, tenemos allí algunos datos, una fuente de IBM, de un estudio hecho el año pasado, donde indica, ¿no?, que empresas con mejores rendimientos capacitan a 84% de sus empleados y empresas con peores rendimientos solo capacitan al 16%, ¿no? Vemos algunos datos en realidad tomados, ¿no?, de algunas evaluaciones. Sin embargo, claramente las empresas que apuestan por el talento humano tienen muchos más beneficios, ¿no? Bien, vamos a pasar a la parte de autoevaluación. La capacitación tiene como base
Perfecto. La cultura organizacional. Toda capacitación que se dé tiene como base lo que la empresa quiere lograr, su visión, su misión, a dónde quiere llegar, ¿no? Herramienta usada para medir los objetivos. Perfecto. Modelo SMART, ¿no? Donde nos hablaba, ¿no? Que en este punto los objetivos tienen que ser específicos, tienen que ser medibles, tienen que ser alcanzables, ¿no? Relevantes y determinar un tiempo para su elaboración, ¿no? O para su logro. Para seleccionar el programa de capacitación se debe tener en cuenta. Perfecto, el formato. ¿Cómo se va a hacer? Presencial, se va a hacer e-learning, ¿no? Va a tener una connotación en formato mixto, ¿no? Blended e-learning, ¿no? Entonces hay que determinar bien. Ahora, en este punto era muy importante determinar el formato porque de eso también dependía que no haya pérdida de tiempo o que no haya pérdida de dinero, que este formato sea el más entendible para la organización. La comunicación y difusión del plan de capacitación requiere. Perfecto. Ser visual, ¿no? Todas las capacitaciones tienen que ser comunicadas por todas las herramientas que tengamos, ¿no? Para poder proporcionarle al colaborador la información necesaria de lo que se va a hacer, lo que se quiere lograr y lo que se espera de este colaborador, ¿no? Entonces, en ese contexto, ¿no? Eh, se pueden utilizar afiches, correos electrónicos, mensajes por WhatsApp, llamadas telefónicas, todo con tal que podamos darle la mayor información al colaborador. Es un nivel en la evaluación del plan de capacitación. Perfecto. La reacción, ¿no? Veíamos cómo es importante la reacción del colaborador, ¿no? Frente a la capacitación. Otro nivel era también el aprendizaje, ¿no? En qué medida este colaborador había logrado de repente los objetivos trazados, ¿no? El comportamiento también. Muchas veces buscamos o damos la capacitación para buscar un cambio en el comportamiento de las personas, ¿no? Y los resultados, ¿no? Si realmente fueron satisfactorios o no. Bien, simplemente recordarles que un plan de capacitación requiere el compromiso a nivel organizacional. Es bastante importante, ¿no? Que se cuente con todas las herramientas para poder llegar al colaborador, ¿no? Muchas gracias por su atención.